Ya tenemos alrededor de 86 alumnos ya conectados en línea. Vamos a dar inicio a nuestra lección. Vamos a hablar acerca de la etimología. ¿Cuál es la etimología de la palabra etimología? Veamos aquí. Etimo significa origen o verdadero. Y logía, que es estudio, tratado, ciencia, especialista, razón, palabra, discurso. Entonces, la palabra etimología proviene de dos vocablos griegos, etimo y logía. Ahora, dentro de esta palabra de etimología, utilizamos origen y palabra. Como parte de la gramática, la etimología estudia el origen de las palabras, chicos. ¿Listo? Este elemento de logía no solamente, jóvenes, funciona como sufijo, sino que también puede funcionar como raíz, de acuerdo en qué palabra está o dónde está ubicado este elemento en la palabra. Muchas veces hemos tenido palabras, términos dentro de un texto, una información, una pregunta, pero dicho elemento no es afín a mi léxico. Y yo digo, profesor, esa palabra no entiendo, yo nunca lo escuché. Quizá muchos dirán, uy, si yo no conozco esta palabra, entonces no puedo entender el significado o el concepto, la idea de dicho texto exacto. Tú no puedes entender una información si no comprendes el significado de la palabra. Por ejemplo, acá tenemos panacea. Panacea viene, jóvenes, del griego ako, que es remedio, de la raíz ako, y pan, que es todo, y la panacea es el cúralo todo. De repente encontraremos otros términos como eutanasia, que es la buena muerte, sin padecimiento, sin sufrimiento. Como te das cuenta, hay algunos términos que sí son afines a nosotros, como legible, como carnaval. Entonces yo conozco esos términos, su significado, porque es afín a mi léxico. Pero hay otros términos que no son afines a mi léxico. ¿Y qué hago? Busco en el diccionario. Profesor, no tengo diccionario, ¿qué hago? Entonces vas a ir tú a la etimología. Vas a ir a ver cuál es el origen de esa palabra. ¿Quién origina dicho elemento? ¿De dónde parte? ¿Y quiénes nacen de dicha raíz? Entonces vemos lo siguiente. Vamos a hablar acerca de nuestra lengua, que es castellana o española. Tiene dos grandes influencias a su formación: las raíces latinas y las raíces griegas. Como vemos que las raíces latinas han aportado en su mayoría, aproximadamente un 65%. Y las raíces griegas en una mínima parte, un 15%. Ahora, jóvenes, como ha aportado en su mayoría las raíces latinas, nosotros utilizamos términos latinos en el habla coloquial, en el habla diario, en el habla cotidiano, en la instrucción de un aprendizaje, ya sea en el colegio, en la universidad, en el mercado. Cuando hablamos con los amigos, utilizamos bastante lo que son las raíces latinas. Yo digo, mi compañero es locuaz. Locuaz es hablador, es gárrulo, pero locuaz viene de la raíz latina loquis, que significa hablar. ¿Te das cuenta? Y profesor, ¿dónde utilizo yo o cuándo utilizo las raíces griegas? Las raíces griegas aportan un gran léxico, pero en el aspecto científico. En la ciencia, jóvenes, aporta lo que son las raíces griegas. En los términos técnicos, lo que se llama tecnicismos. Ahora, jóvenes, las raíces latinas, el latín se va a dividir en dos: el latín culto y el latín vulgar. Profesor, ¿por qué se da esa vertiente? ¿Por qué se da esa división? Es simple, chicos. Por historia sabemos que los romanos conquistaron la península ibérica en el año 218 a.C., ¿cierto? Ahora, como ha sido conquistado este territorio, lo van a cambiar de nombre de península, lo cambian a Hispania. Pero ¿qué resulta? Tienen dificultades al momento de homogeneizar, al momento de hacer que todos hablen una misma lengua, que es el latín. Van a tener dificultades, impedimentos en esto. ¿Por qué? Porque la península no era pues un lugar donde tenían unidad lingüística, sino que cada grupo hablaba una lengua diferente. Y eso hace que su latín
se divida o varíe, se tergiverse, se modifique. Entonces, ellos lo van a llamar de la siguiente manera. El latín puro lo van a llamar latín culto. Y el latín variado, modificado, lo van a llamar latín vulgar. Y de este latín vulgar es que se gestan las lenguas romances, como el castellano, el español, el rumano, el italiano. Y de estas que tenemos acá, de esas lenguas que varían, que derivan del latín vulgar, el español es la lengua que se expande más. ¿Correcto? Ahora hablemos de lo que son las raíces latinas. Las raíces latinas, jóvenes, acá en Galeno no te vamos a enseñar nosotros a ser mecánico, a ser memorista, sino a que tú reflexiones a partir de una información, a que tú razones por qué significa dicho concepto y por qué de esta raíz varían estos términos. Vamos a aplicar a nosotros acá el método. A este método le vamos a poner nombre. Tenemos acá la P, tenemos lo que es la T y tenemos lo que es la C. A esto vamos a llamarle petaca. P-T-C, petaca. Pero esta petaca debe ser átona. ¿Listo? En este caso no debe sonar fuerte, debe sonar débil. Ya, la petaca. Tú sabes que el latín ha ido evolucionando, ha ido modificándose, fue variando, llegó al latín vulgar. Del latín vulgar fue aún más modificándose, hasta llegar al español. Entonces, en esa evolución, en esa transición, en esa modificación, es que la P cambia a la B. La T cambia a la D. Y la C cambia a la G. A esto vamos a llamarle nosotros bodega. Pero la bodega debe ser tónica. O sea, estas letras que tienes acá, la B, la D y la G, deben de sonar fuerte. Profesor, ¿y qué pasa si no suenan fuerte entonces? Sucede que desaparecen. Van a caer esas letras. Van a desaparecer si no suenan. ¿Listo? En una palabra. Pero ¿cuándo la petaca cambia, jóvenes, a la bodega? Cuando la petaca esté entre vocales, sean intervocálicos. Veamos aquí. La raíz latina vita. Vitam. Ahora muy bien, copiamos la V y la I. Veo que la T está entre vocales. Entonces, ¿a qué letra cambia? Ah, ya la viste ahí. Muy bien, cambia la D. ¿Listo? Cambia la D. Y la A se mantiene. Ahora, profesor, ¿qué pasa con la M? Por evolución, el último sonido cae. El último sonido desaparece. De esta raíz creas vitalidad, vital, sueldo vitalicio, que es un sueldo que te dura toda la vida. Tenemos otra palabra que es formica. Formica, la F inicial de una raíz latina, cambia a la H. No estoy diciendo que todas las raíces latinas, sino la mayoría. Se mantiene el resto de las letras y veo que la C está también entre vocales. Ahí va a cambiar ¿a qué? A la G. Y la A se mantiene y el último sonido cae, desaparece. Es formica, hormiga. Tenemos el ácido fórmico. Dicho ácido también es secretado por las hormigas. En química también tú vas a hablar acerca de eso. Aperire. Acá hay otra regla. Tenemos la A, se mantiene. Veo que la P está entre vocales y la P debe de cambiar a la B. Ahí está, lo dice. La P cambia a la B. Pero hay una regla acá. Fíjate, lo silabeamos. Aperire. Esta suena más. Pero fíjate que delante hay una vocal. A esto se llama, jóvenes, prevocal. Cuando hay una vocal delante de una sílaba tónica, esa vocal debe de desaparecer. Y lo matamos ahí. Y ya tenemos abrir, porque el último sonido desaparece. Aperire, apertura. Aperitivo. El otro es audire. Audire. La AU va a cambiar a la O, no te olvides, como en taurum, toro. Ahora fíjate acá. AU, ahí está el mayor sonido. Hemos dicho que la B, la D, la G, que es la bodega, debe de sonar. Pero acá está que no está sonando, jóvenes, la D. No está en una sílaba tónica. Entonces, ¿qué sucedía? Claro,
que desaparece, eso cae, ya tendría oír. Entonces, audiré, oír. Audífono, audiencia, auditorio. Fíjate, mira, de esa raíz creas esas palabras. Ahora veamos acá en las vocales. La U va a cambiar a la O. La O tónica, cuando suena más, cambia la UE. La E tónica, cambia la IE. Lo que es la I, cambia la E. Lo que es la AU, dijimos ahí, se monoptonga en O. La AE cambia la E. La OE también cambia la E. Y la AE, pero tónica, cambia la IE. Eso no solamente se da en vocales, en consonantes también. Esto tú lo tienes que aprender, lo tienes que aplicar. Acá tú vas a aprender a reflexionar, no a memorizar, sino a partir de un conocimiento, adquirir más conocimientos. Y solo en galeno lo aprendes. La CLFLPL cambia la doble L. O sea, quiero decir clamare, flama, fluvio. Mira dónde cambia. Cambia la L. La MNNGN cambia la ñ. Somnus, agnus, signum. Podemos utilizar esos términos. La CT va a cambiar a la CH. Lo que es la F inicial, dijimos que cambia la H. La X, la Y, la Z cambian entre ellos. Y también la G puede ser X, puede ser Y o puede ser Z también. Apliquemos nuestro conocimiento, jóvenes. Clavis, pregunta de examen general, jóvenes. La CL cambia la doble L. La A se mantiene la V y la I cambia la E. Y ya tengo llave. Entonces, en esa pregunta no era que yo marque clave, sino que marque llave. Siguiente pregunta. Somnus. Aplicamos lo aprendido. La S se queda. Listo. Somnus. La O suena más. ¿A qué cambia? A la UE, correcto. MN, ¿a qué cambia? Exacto, a la ñ. La U, ¿a qué cambia? A la O. Y tienes sueño. Somnífero, el que te lleva al adormecimiento, al sueño, al sopor. Pectus. PE se mantiene. La CT me dice que cambia la CH. Y ahí está la CH. La U cambia la O. Ya tenemos pecho. Pectorales, porque el último sonido desaparece. Fatum, F inicial de una raíz, cambia la H. Exacto. Veo que la T está entre vocales, entonces cambia la D. La U cambia la O y el último sonido cae. Entonces decimos fatum es ado, ese es el sino, es el destino, ado. Por eso con esta raíz tú creas la fatalidad. Lux, fiat lux, hágase la luz. Lucifer, portador de luz. Entonces veo que la X cambia la Z, como me dice ahí. Listo, lux, luz. Ferrum, F inicial en H. Como suena más la E, ferrum. Entonces una vocal tónica, IE. Listo. Se queda la doble R y tenemos la U que se convierte en O. Y el último sonido desaparece. Ferrum, hierro. Ferrocarril, ferroso, ferroviario. Siguiente ejemplo, laudare. Ahí está. La L se queda. AU, hemos dicho que cambia la E. ¿A qué? A la O. Ahí está. Como el sonido fuerte está en esta sílaba y no está aquí donde debería de estar, donde la D, ¿qué pasaba con la D? Igualito que en audire. Entonces se eliminaba eso. Y nos quedaba loar. Y loar es alabar, elogiar, ensalzar. Siguiente corpus. Corpus. Suena más la O, por lo tanto cambia la UE. Se queda la R, la P y la U cambia la O y tenemos cuerpo. Corporizar, incorporar. Como ves, tú vas a aplicar esta mnemotecnia para tu conocimiento. Así que, alumno galeniano, postulante de la universidad, no vas a tener inconvenientes al momento de rendir una prueba. Tenemos acá un gran listado de raíces latinas que nosotros cotidianamente lo aplicamos. Por ejemplo, alien, alienígena, que es diferente a otro origen, alienígena. Albi, blanco. Albinismo, falta de pigmentación, ya sea en la piel o de repente en el pelo. Puedo decir también lo que es carnis, carnaval.
el placer de la carne. O también puedo decir carnero, el que da carne. Carnicero, el que trabaja con la carne. Otro término, ego, egoísta, egocéntrico, ególatra. Muchos términos que podemos aplicar nosotros, jóvenes. Siguiente elemento, por ejemplo, siguiente pantalla, tenemos acá muchos elementos. Por ejemplo, filus, filicida, el que mata a su hijo. Podemos tener acá el término también, jóvenes, fortis, fuerte. Recordemos que no es correcto decir fuertísimo, sino fortísimo, jóvenes. Tengo acá níger, y níger, que vendría a ser negro. Nigérrimo, que es negro puro. Máser, macilento, que es delgado, flaco, escuálido, esmirriado, pepitílico, enjuto, ¿no? Utilizamos ese término para calificar a una persona. Longus, largo, longevo, que tiene una vida larga, decimos, chicos. Otro término, por ejemplo, acá tenemos opus, obra, opúsculo, que es una obra pequeña, o sea, de poca importancia, de poca trascendencia. Quinque, un quinquenio, ¿cuántos años tiene? 5 años, chicos. Terra, tierra, terrícola, terrestre, terreno. El otro que vendría a ser, jóvenes, por ejemplo, veritas, verídico, que es algo verdadero, ¿no? O vetus, vetusto, que es viejo anciano. Otro tenemos viri, viricida, que mata a su esposo, etc. Muy bien.